Buen día, ¿cómo están? Hola, hola, ¿están por ahí? Hola, hola. A ver, vamos a mandar un mensaje. Jóvenes, ¿cómo están? Buen día. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días, Licen. Buen día. Ok. ¿Qué le ha pasado con su compañero? Estarán recién queriendo comenzar a iniciar la faena diaria. A ver, esta clase es una clase que tenemos que sí o sí pasar de acuerdo a lo que es el cronograma de plan de estudio de la materia para este semestre. Lastimosamente cayó un día feriado, pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo para cumplir, pues, ¿no? Eh, Como ustedes saben, desde el 30 de mayo al, en este caso, al sábado 4 de junio serían los exámenes. Entonces, prácticamente estaríamos iniciando esta semana ya media cortada, porque ya volvemos recién a clases presenciales el día jueves. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete clases en la cual tenemos que ir avanzando las unidades que van a ser evaluadas para el examen, pues, ¿no? Para ello, voy a compartir mi pantalla. Para ello, debemos terminar la unidad de costos comerciales de adquisición, que ya estamos por acabar, ¿no? Nos falta la última parte del ejercicio práctico. Posteriormente le daré unos casos de estudio, unos dos o tres, para que ustedes puedan resolverlo. Yo creo que van a ser dos ejercicios, ¿no? Y hoy día vamos a entrar a esta tercera unidad, ya que la última parte de esta unidad, la unidad 2 de costos comerciales de adquisición, lo vamos a ver en la clase presencial del día jueves. Ya, para terminar y que ustedes, bueno, puedan realizar cualquier consulta. Hoy día vamos a iniciar con lo que es la tercera unidad, elementos del costo. Ya, vamos a la parte teórica y la parte práctica lo veremos después de que terminemos el caso de estudio de costos comerciales o de adquisición. Para ello,
Hemos abierto esta unidad, la unidad número 3. Contabilidad de costos. A ver, voy a... Ahí, ok. Veo que ya han ingresado un estudiante más. Bueno, bueno para hacer una retroalimentación, cuando hablamos justamente de los costos, ¿no? Los costos de generales de contabilidad, los costos generales de contabilidad, quiero decir, eh, bueno, hablamos un poco de los elementos del costo, ¿no? Pero ¿qué son los elementos del costo? Bueno, está conformado por la materia prima, los materiales directos, ¿no? En este caso, la materia prima se consideraría un material directo. Y bueno, en función a eso podríamos nosotros en este caso elaborar un control. Fíjense que aquí en este caso de estudio tenemos prácticamente todo lo relacionado a esta parte de acá, ¿no? A un caso de estudio donde vemos un CARDEX. Este por si acaso es el CARDEX completo que deberíamos realizar en el caso de estudio anterior, pero no lo hacemos así. ¿Por qué? Porque amerita que hagamos 5 CARDEX, creo que eran 2, 4, 6 productos, 6 CARDEX de producto. Entonces eso nos iba a complicar, en este caso, la solución del mismo. Al final de cabo, lo que nosotros necesitábamos saber es el costo, pues, ¿no? El costo, la cantidad mejor física. Aquí tenemos la cantidad física, donde tenemos entrada, salida y saldo. Tenemos por otro lado la parte valorada, donde tenemos el ingreso, ¿no?, de ese valor y la salida de los valores de las mercaderías, ¿no? Como que tenemos un saldo inicial, tenemos las compras, la salida, que serían las ventas, compras, salida y compras. Fíjense, así tenemos un saldo. Los correspondientes al asiento por cada una de esas operaciones, que también ya la vamos viendo conmigo en la clase presencial. Ya, esta parte práctica no lo vamos a ver. Luego vemos el segundo elemento del costo, que estaríamos hablando de la mano de obra, ¿no? Pero esta mano de obra puede ser directa o indirecta, ¿ok? Y ahí podemos ver unas ciertas definiciones, y con eso terminamos esta unidad, lógicamente, viendo todo lo que hace esta parte, ¿no?, de la mano de obra directa, que estaría dentro de lo que es la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Ok. Creo que esto lo puedo... Vamos a ver. Bueno, dicho todo eso, bueno, comenzamos, pues, ¿no? Unidad 3, elementos del costo. Cuando hablamos de materia prima, nos referimos a que es el primer elemento del costo donde se considera aquel material, en este caso, material virgen extraído de la naturaleza y su control, que lo realiza a través de un CARD de existencia por cada materia prima o producto, donde los métodos de evaluación están en función a la aplicación de la empresa de acuerdo a la conveniencia. Estos métodos son WEX, PEX, promedio ponderado, precio última factura, y bueno, y otros más que, bueno, no son casos de análisis. ¿Por qué? Porque en realidad son muy poco utilizados, pues, ¿no? En la elaboración del azúcar tenemos como materia prima la caña de azúcar en la elaboración del aceite. En este caso tendremos como materia prima la soya, ¿no? Fíjense. Entonces aquí ya estamos haciendo una conceptualización un poquito más específica y estamos en este caso demostrando cuál es la materia prima para ciertos productos. Por ejemplo, aquí dice que para elaborar el azúcar, nuestra materia prima sería la caña de azúcar, ¿no? Se entendería así. Entonces, la materia prima esencial sería la caña de azúcar, que bueno, a través de un proceso de refinación, pues llegamos a lo que es el azúcar cristalino. Para el tema del aceite, por ejemplo, tendríamos como materia prima lo que es la soya, lógicamente tomando en cuenta que vamos a hacer aceite de soya, ¿no? Y no así el aceite de girasol, que sería entonces la materia prima, en este caso, estas flores de semillas de girasol, ¿no? Bueno, a eso nos referimos con la materia prima. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que es el material virgen extraído de la naturaleza para, en
este caso, producir un producto, ¿no? Ya es terminado, que este producto, ojo, puede ser un producto para que sea como materia prima de otra industria, que ya estaríamos hablando de un producto, una materia prima semi-industrial, ¿no? Eso es importante también, en este caso, diferenciar. La materia prima puede ser semi-industrial o puede ser materia prima, en este caso, natural, ¿no? Ok, fijémonos acá más abajo. Material directo. En cambio, el material directo, que ya ha pasado por un proceso de transformación y por lo tanto no es extraído directamente de la naturaleza, pero en muchos casos se lo considera como materia prima. Por ejemplo, en la elaboración de gaseosas, ¿no? El azúcar como material directo. En las panaderías la harina de trigo como material directo. Fíjense, entonces, no necesariamente la materia prima, ¿no? La materia prima, así lógicamente determinado como un proceso de material, generalmente extraído desde lo que es la materia, o en este caso un material virgen, ¿no? Es decir, como lo que vemos, ¿no? Para hacer azúcar necesitamos la caña de azúcar, pero a veces esa azúcar producida semi-industrializada ya puede ya convertirse no en materia prima, sino en material directo, porque ya ha sufrido una transformación, sería una materia prima transformada, ¿no? Por eso que hablamos que la materia prima, a diferencia del material directo, pues tendría como base fundamental de cada una de ellas es que, bueno, material directo puede ser una materia, en este caso, semi-procesada o transformada, y la materia prima es un material virgen extraído desde la naturaleza. Entonces, entendiendo esa diferencia, nosotros, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Se tiene el producto X con el siguiente movimiento de abril de 2016. Es decir, ok, tenemos un producto, no le ponemos nombre, podemos ponerle, qué sé yo, producto de harina, ¿no? Se tiene harina, ¿no? Con el siguiente movimiento en el mes de abril. Por ejemplo, aquí tenemos un inventario inicial de 800 unidades a un costo de 12 bolivianos cada una. En fecha 6 de abril de 2016, compramos, dice, 2.000 unidades a un precio de 15 bolivianos cada una, en este caso cada bolsa de harina. El 10 de abril, la producción solicita 2.300 unidades de productos de harina. El 16 de abril, se compra 2.500 unidades a la empresa a 13 bolivianos. El 18 de abril, la producción nuevamente solicita 1.500 unidades de harina. Y por último, el 26 de abril, compramos 1.110 unidades a un precio de 16 pesos. Fíjense, esto es importante. Nosotros teníamos 800 unidades a 12 bolivianos, ese era nuestro inventario inicial, pero hemos comprado 200 a un precio de 15, es decir, hay un incremento en el precio de 3 bolivianos. Esto es normal, ¿no? Lógicamente, dentro de lo que es la industria de materias primas. ¿Por qué? Porque muchas veces, producto de la inflación, pues hay una variación en los precios. Con esto luchan las empresas industriales, ¿no? Lo que las empresas industriales generalmente realizan es tratar de concretar precios, ¿no? Y cantidades de volúmenes con sus proveedores. ¿Para qué? Para que no sufran esta variación, pues, ¿no? De precio, porque al final y al cabo te va a afectar en el costo. Fíjense que aquí el 16 de abril se compra también 2.500, pero ya a un precio de 13 bolivianos, o sea, mayor que los 12 bolivianos iniciales que teníamos, pero menor que el precio de la compra del 6 de abril. Lógicamente, ¿por qué? Porque se entendería que hubo qué sé yo, una bajada de los precios a esa fecha. Y por último, el 26 de abril compramos 1.100 unidades a un precio de 16 bolivianos. Fíjense, aquí incluso es el precio mayor al inventario inicial, mayor a la compra del 6 de abril de 15 e incluso mayor a la compra del 16 de abril de 13 pesos. Es decir, esta es la compra mayor. Esta fluctuación de precios en las adquisiciones de productos, pues lógicamente nos va a obligar
a que utilicemos uno de los métodos de evaluación de inventario, ¿no? Es por eso que en este caso, dice, nos pide, ¿no? Registrar las operaciones y determinar el inventario final bajo el método de evaluación de promedio ponderado, ¿no? Es decir, el método que vamos a utilizar acá para determinar, en este caso, el inventario final va a ser el promedio ponderado. Por eso aquí tenemos un CARDEX donde te mostramos el movimiento de los ingresos y salidas en cantidades físicas, en esta parte de acá, y por otro lado tenemos el movimiento de los ingresos y salidas, pero desde el punto de vista valorado, es decir, desde el punto de vista de efectivo. Por eso aquí arriba decimos el método que estamos utilizando es el promedio ponderado. ¿Ya? Este caso de estudio lo vamos a ver en clase presencial, solamente lo pido enunciar para que ustedes puedan identificar. No es un método, no es un CARDEX difícil, como ustedes lo pueden ver, solamente hacemos registro de ingresos, salidas, no, nada más. Y llegamos a determinar un saldo y lógicamente un valor. Estos valores van a estar lógicamente en función a una fórmula que sería método promedio ponderado. También nos exige el caso de estudio el tema de los registros contables, pues, ¿no? ¿Qué serían los registros contables? Compras, ¿no? El traspaso de productos a producción y así sucesivamente. O sea, no son asientos difíciles, es más, son asientos que ustedes van a poder manejar tranquilamente. Ahí creo que ahí está mejor, ¿no? Sí, eso está mejor porque estaba medio, no sé, medio descuadrado. Ok, ahí. Vamos a guardar. Entonces ahora creo que se ve, ¿no? La fecha, el asiento, la cuenta y la cantidad aquí como una subcuenta, ¿no? Crédito fiscal y la cuenta por pagar, porque el caso de estudio en ningún momento dice que se pagaron, pues, ¿no? Entonces, se compró, pero no se pagó. Ok. Una vez hecho todo eso, vamos. Una vez veamos todo el movimiento de lo que hace referencia a las materias primas, vamos a entrar a un segundo elemento del costo que se denominaría mano de obra. ¿Ya? Pero, bueno, este segundo elemento del costo, donde la mano de obra no es más que la cancelación o retribución que percibe el trabajador por su esfuerzo desarrollado en la empresa, pues, también la mano de obra está compuesta por aportes patronales, beneficios sociales, que lo desembolsa, en este caso, y provisiona en el bien de los trabajadores. Es decir, que no solamente se debe considerar el tema del salario para estas personas, sino también debe considerarse todos los beneficios sociales que la ley de seguridad social les otorga a los trabajadores. Entonces, dentro de lo que va a ser nuestra estructura de costos, dentro de la mano de obra, debemos considerar esos beneficios sociales. Uno de ellos, por ejemplo, es el aguinaldo. Pues, ¿no? Ustedes saben que sí o sí, hasta el 15 de diciembre se tendría que pagar. No digo 15, 20, ¿no? 20 de diciembre debería hacerse efectivo el pago del aguinaldo. Es decir, que yo ya sé y conozco de que esa obligación existe y que se debe cumplir. Entonces, debo hacer una previsión. Esa previsión la debo cargar también al costo. ¿Qué otro beneficio puedo tener? Por ejemplo, el tema del beneficio de la indemnización o los años de servicio, pues, ¿no? Que también es un salario por año, que debería considerarse y registrarse en los costos. Bueno, y así tenemos otras previsiones, ¿no? Como por ejemplo las vacaciones, ¿no? Que también había que considerar. La mano de obra se divide en dos grandes grupos, fíjense, y esto es importante. Mano de obra directa o mano de obra indirecta. Cuando hablamos de mano de obra directa, nos hacemos referencia a qué es la retribución que se paga a aquellos trabajadores que realizan un trabajo en el área de producción y están relacionadas en forma directa en los productos que se fabrican. Por ejemplo, el sueldo de operarios, ¿no? El sueldo de los operarios, el sueldo de los capataces, etcétera, 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 ¿no? Entonces,
Aquí hacemos una gran clasificación y determinamos, ok, con el tema de los salarios, ¿no? Es decir, la mano de obra, pueden existir dos tipos de mano de obra, pero no una, la directa y la indirecta. Entonces, la directa hace referencia a que son aquellos pagos por contribuciones de servicios de los trabajadores, pero para aquellos que trabajan directamente en el área de producción. En cambio, la mano de obra indirecta es toda remuneración que se paga también a los trabajadores en forma directa o indirecta, ¿no? Conocida como apoyo de producción que no tiene relación directa con el producto, pero sí una relación estando en el costo. A ver, entonces, aquí, para entender un poquito mejor. Entonces, la mano de obra directa es el trabajador, ¿no? La remuneración que se le paga a un trabajador, pero la característica principal de una mano de obra es que ese trabajador está ejecutando directamente ese servicio de trabajo dentro de lo que es la elaboración directa del producto. Por eso estamos hablando del sueldo de los operarios, el operario de la máquina, o sea, está operando la máquina para fabricar, qué sé yo, botellas, ¿no? Entonces, él es el que está controlando la máquina, él es el que está directamente interactuando con el producto que se está fabricando, por eso se llama mano de obra directa. En cambio, la mano de obra indirecta, por su lado, dice, ok, esto puede ser directa o indirectamente, dependiendo, lógicamente, si corresponde a un apoyo de producción. Por ejemplo, aquí tenemos el sueldo del gerente de producción, ¿no? Ok, el señor no está en el área de producción directamente trabajando, pero es el encargado de que toda esa área de producción funcione, coordine, pero él no está trabajando directamente en el producto, en las máquinas, ¿no? Puede estar en producción verificando de que se cumplan, se elaboren las cantidades establecidas de acuerdo a requerimiento, ¿no? Del área administrativa. Entonces, lógicamente, él está trabajando en esa área, pero no está haciendo un trabajo directamente a los productos. Por eso se llamaría mano de obra indirecta. Otra mano de obra indirecta también se podría decir el prorrateo de los sueldos de almacén. Imagínense, ¿qué es el prorrateo de los sueldos de almacén? Pues resulta que los encargados del área de almacén de materias primas, si bien no están en el área de producción, tienen relación directa con esa área. Es decir, todos los sueldos de estos señores serían considerados como gastos indirectos, pero no mano de obra indirecta, pero debería costearse directamente a lo que es el producto que se está fabricando. Prorrateo de sueldos de control, ¿no? Cuando hablamos de prorrateo de los sueldos de control, estamos hablando, por ejemplo, de ciertas personas que realizan el control, ¿no? No necesariamente están trabajando en la máquina, pero sí están trabajando en lo que es el control y supervisación de cada una de las tareas que se van elaborando en esa área. Bueno, cuando ya hablamos entonces de mano de obra, hablamos del pago a los trabajadores, ¿no? Por concepto en este caso, de trabajo, pues, ¿no? En las diferentes áreas. Entonces, cuando hablamos entonces de mano de obra, podemos llegar a definir de que se tendría que elaborar lo que es los sueldos y salarios, ¿no? Ya el tema ya económico. Entonces, sueldos y salarios. Porque eso es lo que en realidad va a afectar al costo, ¿no? Entonces, ¿qué es un sueldo? Un sueldo es aquella remuneración fija, constante, que percibe un trabajador por el esfuerzo desplegado en bien de la empresa y esta remuneración que la debe percibir en forma quincenal o mensual. Esto ya depende, lógicamente, de la política de cada empresa, cómo pretende pagar sus sueldos y salarios. Pero estamos hablando de que el sueldo es una remuneración que percibe una persona, pues, ¿no? Un trabajador que en este caso realiza sus tareas en una empresa. Por ende, recibe ese pago, pero ese pago puede ser quincenal, mensual, semanal, ¿no? Eso depende mucho de la empresa, pero generalmente el pago es mensual, ¿no?
Eso sería el sueldo. El salario es aquella remuneración variable que se paga al trabajador por el esfuerzo físico que realiza para transformar la materia prima en producto acabado. Esta remuneración puede ser horaria, diaria, semanal o a destajo. Bueno, destajo es el pago que se hace a aquel trabajador que está en función a lo que se produce, pues, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ya una diferenciación entre sueldos y salarios. El sueldo es una remuneración fija, en cambio el salario es una remuneración variable que puede estar en función a ciertos parámetros, ¿no? Resulta de que me van a pagar por horas de trabajo, o por solamente días, semanas, o en este caso por destajo, pero ese destajo tenía en función a lo que yo produzco. Entonces me pagan, en función, hay muchas empresas que hacen una combinación de ambas, pues le llaman sueldos y salarios. Te fijamos un sueldo fijo, pero a partir de cierta cantidad de producción tú vas a recibir un salario a destajo en función, lógicamente, a lo que se produce. Es decir, tú pasas de fabricar 10, qué sé yo, 10.000 botellitas, ¿no? En el día, a partir de los 10.001 hacia adelante, ya tú vas a tener un sueldo a destajo, es decir, ¿no? Un salario que va a estar en función justamente a lo que yo voy a ir produciendo como excedente, ¿no? Entonces voy a ir a cada botella que vaya produciendo adicionalmente, voy a recibir un salario diferencial en función a lo que es el producto que estoy fabricando. ¿Qué más? Planilla de sueldos. En esta relación de cuentas los trabajadores donde están los siguientes datos. Es decir, ya la planilla de sueldos, ya cuando hablamos de una planilla, bueno, estamos hablando que es la relación entre los trabajadores, ¿no? Donde se deben llenar diferentes datos, ¿no? Por ejemplo, el total ganado, ¿no? El nombre del trabajador, el cargo, los días trabajados, la cédula de identidad, el haber básico, ¿no? Bono de antigüedad, bono dominical, horas extras y, lógicamente, la sumatoria de eso tendría que denominarse el total ganado. Después tenemos las deducciones como ser las AFPs y el RCIVA, que es el impuesto al salario. Y por último tendríamos todo lo que son los descuentos por falta o total deducciones, ¿no? La diferencia entre el total ganado y el total de deducciones nos da el líquido pagable, pues, ¿no? Es decir, esta estructura de planilla de sueldo la ha establecido y normado el Ministerio de Trabajo, ¿no? Donde establece justamente diferentes tipos de ingresos, ¿no? Partimos de un haber básico, que sería justamente, en este caso, el sueldo y el salario, que estaría en función justamente a lo que son las horas extras, ¿no? Bonos dominicales. Bueno, estos bonos dominicales y bonos de antigüedad tienen su forma de cálculo ya preestablecida, ¿no? Pero fíjense, también hay deducciones. ¿Por qué hay deducciones? Porque el trabajador debe aportar a la seguridad social a largo plazo. Una de ellas, por ejemplo, es la AFP, pero en condición de dependencia y que por ende existe un aporte laboral que el trabajador debe realizar y que por ende se le va a descontar del total ganado, ¿no? También tendríamos el tema del RCIVA, pero a ver, ¿qué es el RCIVA? El RCIVA es el régimen complementario del valor agregado. Entonces, estaríamos hablando de prácticamente, como muchas personas denominan, el impuesto al salario, ¿no? Es decir, pero lógicamente este impuesto está en función a ciertos parámetros, ¿no? Ya cuando ustedes, bueno, no sé si ustedes van a llevar materias de la parte tributaria, pero tienen que tomar en cuenta que el IRC-IVA también es un factor, ¿no? Que el trabajador debe considerar. ¿Para qué? Para poder, en este caso, descargar facturas si es que no quiere que se le descuente ese impuesto. Una de las particularidades del IRC-IVA es que puede descontar el 100% siempre y cuando el trabajador en ese periodo descargue el 100% del impuesto con facturas, pero en un formulario denominado
el formulario 110, ¿no? Descargo de factura. Existe un plazo perentorio que el trabajador debe cumplir, caso contrario no podrá compensar, pero bueno, esa es otra. Eso ya es otro tema, ¿no? Temas tributarios bueno, que solamente es importante que ustedes sepan cuál es su forma de trabajo, pero hasta ahí nomás, ¿no? No vamos a entrar al detalle y mucho más al cálculo de cómo se debe realizar el recibo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el total ganado y tenemos el total deducciones, es decir, estas dos partes, pues vamos a tener el líquido pagable, que es el importe que se le va a pagar en efectivo al trabajador. Actualmente, muchas empresas han optado por hacer el tema de transferencias bancarias, para ya no mover, en este caso, dinero en efectivo del banco hacia sus instalaciones. Todo producto, lógicamente, la seguridad que se ha dado, ¿no? Y el uso de los instrumentos tecnológicos también. Entonces, sí, ya el trabajador recibe el salario en una cuenta bancaria que él tiene a su nombre y que el banco le transfiere o deposita esa cuenta, ¿no? Con eso no había ningún problema, que se llama. Prácticamente la empresa utiliza un medio informático bancario para poder, en este caso, cumplir con sus obligaciones salariales con sus trabajadores, ¿no? Y es de forma inmediata, ¿no? O sea, tampoco es tan moroso. Y también las empresas sí se olvidan de tener cambios sueltos y demás para mover dinero y para hacer pago, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas cuando se paga en efectivo. Bueno, pero no solamente acaba ahí con el tema de lo que es los sueldos y salarios. Fíjense, aquí hay un bono de antigüedad que también se debe calcular. Y generalmente toda la planilla de sueldo lo incorpora porque existen parámetros en los cuales, bueno, dentro de 10 minutos se va a cortar jóvenes, ¿ya? Dentro de 10 minutos, cuando se vaya a cortar, nos vamos a dar un receso de unos 15 minutos para que ustedes puedan, qué sé yo, tomar qué sé yo, un refresquito, o tomar su desayuno y demás, y de ahí volvemos, ¿ya? Ok, pero antes de que termine yo les aviso. Ok, bueno, entonces dentro de lo que es la estructura de la planilla de sueldo también tenemos lo que son el bono de antigüedad, pero el bono de antigüedad tiene una forma de cálculo, ¿no? El decreto supremo, en este caso 21060, ¿no? Establece una escala porcentual, ¿no? Base para lo que va a ser el cálculo del bono de antigüedad. Pero ¿cómo va a ser esa escala porcentual? Ah, dice, se va a considerar años y un porcentaje. Es decir, los años que van a transcurrir en un intervalo, ¿no? Van a estar relacionados con un porcentaje en el cual se va a determinar ese bono de antigüedad. Y dice, tómese en cuenta de que del año 2 al 4 se va a tener que considerar 5%, ¿ya? Pero la pregunta aquí es, ¿y qué pasa con el año 1? Ah, no, el año 1, lastimosamente, el año 1, cuando uno y sus meses, es decir, 11 meses y 29 días, no estaría alcanzado por lo que es el bono de antigüedad. ¿Por qué? Porque se entiende que en ese tiempo el trabajador todavía está en un tiempo de evaluación, de desempeño y demás. Entonces, cargar un bono de antigüedad a una persona no se consideraría porque no ha adquirido la experiencia y la antigüedad necesaria. Pues en realidad ya a partir de 2 años se consideraría entonces que es una persona que tiene una antigüedad y que tiene, lógicamente, cierta destreza en el trabajo que realiza. Por eso, esta escala que determina el decreto 24051, no, el 21060, habla justamente de una escala, pero a partir del segundo año. Del año 2 al 4, 5%. Del año 5 al 7, 11%. Del año 8 al 10, un 18%. Del 11 al 14, 26%. Del 15 al 19, 34%. Del 20 al 24, 42%. Y de 25 años a más, el 50%. Fíjense. Ah, yo soy un trabajador que tiene más de 25 años en la empresa. Ah, ok, cosa de un 50% del cálculo del bono de antigüedad. ¿Cuál es la base de cálculo? Ah, no es el total ganado, por si acaso.
no es el total ganado, la base es 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Actualmente en nuestro país el salario mínimo nacional hasta hace como 2 días atrás era de 2.164. Ahora es 2.264, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos agregando ya el incremento salarial al mínimo nacional del 4%, es decir, de 2.164 por 1.04, estaríamos hablando de 2.250 bolivianos como salario mínimo nacional. Pero a ver, ¿qué es el salario mínimo nacional? El salario mínimo nacional es el salario que el gobierno establece a través de un decreto supremo, que es el que va a regir en nuestro país. Ojo, un salario mínimo nacional es el sueldo, ¿no?, que una persona en condiciones de dependencia o trabajador debe recibir, ¿no? Debe recibir, ¿no? Como mínimo. Es decir, un trabajador en una empresa no puede recibir menos, actualmente, menos de 2.250 como un sueldo y salario, ¿ya? Es decir, ese es el sueldo mínimo que la empresa debería considerar como pago. Entonces, los 2.250, pues, es un salario que se debe considerar y pagar, ¿ya? Ahora, ¿pero qué dice el cálculo, ¿no?, del bono de antigüedad? ¿Cuál es la base? Ah, es el salario mínimo nacional, pero dice por 3, ¿no? Entonces, decimos, en el caso nuestro, considerando ya el salario mínimo nacional actual, los 2.250 lo multiplicamos por 3. A ver, vamos a hacer esto de acá. Voy a abrir mi calculadora para que ustedes puedan ver. Me voy aquí. Ok, ahora sí veo mi calculadora y digo, entonces, ¿cómo sería el cálculo del salario mínimo nacional? Ah, dice, 3 salario mínimo nacional debería ser la base. ¿Cuánto es el salario mínimo nacional ahorita? 2.250, ¿no? ¿De dónde sale ese valor? Actualmente era 2.164 salario mínimo nacional. Le vamos a agregar el 4%, es decir, el 1 por el 0.4%, y llegamos a 2.250.56. Como el tema del salario mínimo nacional se redondea, debería redondearse a 2.251. Pero bueno, todos quedaron, el gobierno estableció que el salario mínimo nacional entonces quedaría en 2.250. Ok, 2.250 por 3, porque ese es un salario mínimo nacional, estaríamos hablando de que la base es 6.750 bolivianos. A ese valor le aplicamos la alícuota por el 5%, ¿no? Ahí 5% es 0.05 y digo igual, ¿no? 337.50 bolivianos es el bono de antigüedad para aquel trabajador que está entre, en este caso, que está entre los 2 años a 4 años. Es decir, y ojo, que no es 4 años, ya es 2 años y 4 años, 11 meses y 29 días, ¿no? Porque una vez cumple los 5, pasa al siguiente escala, que sería ya el 11%. Imagínense, hacemos para el cálculo del 11%. 2.250 por 3 por el punto 11%, ¿no? Así lo podemos poner, 11%, ¿no? 742.50, ¿no? Y así vamos a ir subiendo. Imagínense a una persona que trabaja más de 25 años. 2.250 por 3 por el 50%, 0.5. A ver, sí, 3.375, ¿no? ¿Por qué? Porque si gana 2.350, esto por 3 son 6.700. Por el 50%, hay 3.375 bolivianos. Imagínense, ese sería el bono de antigüedad de acuerdo a esta escala. Para una persona que gana, una persona que tiene una antigüedad entre 5, en este caso, 25 años hacia adelante, pues, ¿no? Ok, voy a compartir ahora mi pantallita de material. Ok.
Entonces, esa es la forma de cálculo. Eso lo vamos a ver, jóvenes, acá en la parte de, fíjense, aquí podemos ver los cálculos, para que ustedes vean, pero esto es de horas de trabajo. Pero aquí vamos a ver un caso de estudio donde vamos a hacer la planilla de sueldo y, lógicamente, vamos a hacer el cálculo del bono de antigüedad. Esto lo vamos a hacer en clases presenciales, así que no se preocupen. Bueno, jóvenes, ya falta un minuto para que se cierre la sesión. Son las y 40. Volvemos a las 9 menos cuarto, ¿ya? ¿Listos, jóvenes? Para nuestro segundo bloque. Hola, hola, ¿están ahí? Sí, Licen. Entonces cierro la sesión en este momento y nos conectamos 9 menos cuarto, ¿ya? Ok. Listo, pues. Ok. Entonces nos vemos un ratito. Bueno, Licen. Ok. Ok, a ver, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. A ver, este tema no es largo, así que, bueno, terminamos. En realidad ya hemos acabado, ¿no? Ya hemos acabado. A ver, vamos a ver por acá. A ver, entonces el cálculo del bono de antigüedad justamente está en función a los 3 salarios mínimos nacionales y debemos tomar en cuenta esta escala porcentual de acuerdo a la antigüedad, es decir, de 2 años hasta 25, que sería la escala porcentual mayor, es decir, del 5% máximo hasta el 50%. No puede haber un bono de antigüedad mayor al 50% tomando en cuenta esta escala de antigüedad, ¿ya? Ok, ahora vamos a lo que es el cálculo, en este caso, de lo que es denominado horas extras, ¿ya? Las horas por semana, ¿no? Bien. Cálculo de horas de trabajo por semana. La Ley General de Trabajo establece un horario diferencial tanto para lo que son los hombres y mujeres, ¿ya? A ver, ¿qué dice la Ley General de Trabajo? Dice que los hombres deben trabajar 8 horas diarias, a diferencia de la mujer que trabaja 7 horas. ¿Ok? Tomen en cuenta eso, jóvenes. Es decir, de que la mujer trabaja 1 hora menos que el hombre. Pero lastimosamente en la actualidad, ya en lo que es el trabajo real, dentro de cualquier institución, pues no se cumple esto, es decir, la mujer trabaja igual las mismas horas que el hombre, las 8 horas, pero no se olviden de que estas 7 horas están normadas en la ley y no hay que discutir. Entonces el Ministerio de Trabajo, cuando es el proceso de sus fiscalizaciones, verifica esto, ¿no? Bueno, es un problema que, bueno, las empresas deben horas, aquí vamos a ponerle horas, para que no nos dé ese problema, horas. Y ya esta flechita la vamos a mover más para acá para que no tengamos ese problema. Muy bien, ya podamos en este caso, ahí no. Y aquí le quitamos eso, para que no nos arroje ese error. Bueno, con minúscula dice. Bueno, eso es lo que quiero. Entonces, 8 horas debe trabajar el hombre y 7 horas la mujer, de forma diaria, ¿ya? Entonces, estaríamos hablando de 48 horas a la semana para el tema del hombre y 40 horas a la semana para las mujeres. ¿De dónde sale eso? Pues, lógicamente, voy a abrir mi calculadorcita nuevamente y voy a hacer este cálculo. Fíjense, a ver, voy a compartir la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son 8 horas al día por 6 días que trabaja. Entonces, estaríamos hablando de 8 por 6, 48 horas. ¿Ya? De lunes a sábado. Pero la mujer trabaja 7 horas a la semana, 7 horas al día por 6 días a la semana, 42 horas, ¿no? Es más, incluso es menos, debería ser 40 horas a la semana. 40 dividido entre 6,
Ya. 7 por 5, ¿no? Tampoco. Dividido entre 6. A ver, veamos 7 por 6, 42 horas, ¿no? Ok. Entonces la mujer ya tiene un beneficio, ¿no? Trabaja 2 horas menos el día sábado. En otras palabras, la mujer debe trabajar 40 horas a la semana y el hombre trabaja 48 horas a la semana. ¿Ya? ¿De dónde sacamos las 40 horas? Digo 7 dividido entre, en este caso, 40 dividido entre 7. Estaríamos hablando de que 5.71, 5 horas y 72 minutos debería trabajar al día, en teoría. Pero, a ver. No, a ver, aquí. 8 por 5, 40, ¿no? Sí. Ella trabaja solamente 5 días a la semana, 7 por 5, 40, 35, ¿sí? Más 5 horas del mediodía. Sí, exactamente. La mujer trabaja en realidad 5 días a la semana, horario completo, y 5 horas del día sábado, es decir, no cumple todo el horario. Por eso ella llega a 40 horas a la semana, no puede trabajar más de eso. Eso establece la Ley General de Trabajo. En cambio, el hombre trabaja 8 por 6 días a la semana, 48 horas, considerando, en este caso, considerando de que el sábado debería trabajar las 8 horas, pero ustedes saben que en el tema laboral las empresas trabajan los sábados hasta mediodía, entonces lógicamente se descontarían 3 horas más, llegando a unos 40 y pico. Pero eso es, ojo, pero esas 3 horas menos, 3 o 4 horas menos que trabaja el hombre los sábados, lógicamente es una costumbre que las empresas han determinado en nuestro país para que se compense, ¿no? En el sector, por ejemplo, en el sector, eh, en el sector de la construcción o los jornaleros, como le llaman los jornaleros, utilizan otra forma de cálculo, ¿no? Ok, resulta de que trabaja 8 horas a la semana por, en este caso, 5, serían 4, más 4 horas del día sábado, son 44 y no 48, ¿no? Entonces hay una diferencia de 4. Entonces, ¿qué pasa con esas 4 horas? El empleador se las cede, ¿ya? Es decir, descansa a partir del sábado del mediodía hacia adelante y aparte tienes el domingo, ¿no? Que ojo, que el domingo también es pagado por el empleador. Si bien no se trabaja, está dentro de lo que es el sueldo que el empleador, bueno, le pagaría al trabajador. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. No es que el domingo no se trabaja y no se paga, ¿no? Está dentro. Es por eso que la planilla de sueldo, cuando uno elabora, dice, ok, ¿por cuántos días? Días trabajados, 30, ¿no? 30 y 29 si este trabajador no trabaja todo el mes. Es decir, que se considera los días domingos. Ok, entonces, el hombre trabaja 8 horas al día, 48 horas a la semana, la mujer trabaja, en este caso, 7 horas al día, ¿no? 40 horas a la semana, que ya vimos que en realidad trabaja 7 por 5 días más 35 horas de lunes a viernes, y el sábado trabaja 5 horas más, ¿no? Debería trabajar. Pero bueno, se compensa, ¿no? Creo que se compensa, pero la mujer no debería trabajar más de 40 horas a la semana. Eso así lo determinó el Ministerio, la Ley General de Trabajo, en realidad, ¿no? Ok. Ahora, ya, y le decía, en el sector, por ejemplo, de los jornaleros, ¿qué es lo que hacen generalmente? Le dicen, ok, y esto es justamente por una medida para que estos jornaleros también puedan trabajar y cumplir con sus horarios, porque ustedes saben, por ejemplo, los jornaleros en el sector de la construcción,
que trabajan por día, porque se les paga cada 15 días a ellos, por ejemplo, o por semana, dependiendo, eh, ¿qué hacen? Ok, si él trabaja, si es el obrero, ¿no? Ese jornalero, trabaja toda la semana completa, es decir, viene de lunes a viernes y el sábado viene el mediodía, ese mediodía del sábado se le pagaría por día completo, ¿ya? Así trabajan ellos. Pero si el jornalero se falta un día a la semana, el día sábado se le paga solamente por las horas de trabajo, es decir, mediodía, ¿ya? Esa es la forma que trabajan ellos y también el Ministerio de Trabajo en este caso lo ha aprobado así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad se le estaría beneficiando como regalo el mediodía, porque en realidad es eso, ¿no? La empresa le está regalando el mediodía más del sábado, pero en el caso en que no venga a trabajar esta semana, pues se le descontaría ese mediodía regalo y se le paga nomás el mediodía de ese día sábado, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas no pueden trabajar sábado en la tarde, lo tienen instituido así, ¿no? Lo mismo pasa en el sector empresarial, ¿no? Ok, de lunes a viernes se trabaja las 8 horas y el sábado, en este caso, se trabaja hasta mediodía y el mediodía se lo cedería al trabajador como un beneficio constituido por usos y costumbres, no así legalmente, ¿no? La mujer sí trabaja 7 horas y el sábado trabajaría mediodía, que estaría más o menos enmarcado en las 40 horas, ¿no? Es decir, la mujer sí trabajaría, en este caso, hasta el mediodía, y de lunes a viernes debería trabajar hasta 7 horas, es decir, una hora menos que el hombre. Pero bueno, aquí se instituyó, bueno, por usos y costumbres, que la mujer trabaje las 8 horas del día y el sábado, lógicamente, trabaje las 4 horas normales para que pueda retirarse, ¿no? A su domicilio, ¿no? Eso obligaría a que trabajaría la mujer 4 horas, porque imagínense más, ¿no? Fíjense, ¿cómo sería? A ver, 8 horas por 5 días a la semana serían 40, más las 4 horas del día sábado son 44. Menos las 40 quería trabajar, tiene 4 horas de más. Entonces, quien aquí sale beneficiado es el hombre y no la mujer, ¿no? Hay empresas, ojo, que cuando hace el Ministerio de Trabajo fiscalizaciones, esto es lo primero que se fija. Si hay mujeres, si se cumplen las 7 horas de trabajo, ¿no? Si no, lo sanciona al empleador. Fíjense, eso es importante que ustedes sepan. Ahora, tomen en cuenta, para sacar las horas, ¿no? Las horas de trabajo, en este caso, al mes, ¿cómo se sacaría? Fíjense que en este caso, en un año existen 52 semanas, así como lo que vemos acá. Pero vamos a ver, voy a dejar de compartir esto, nos vamos al material. Fíjense, en un año calendario se tiene 52 semanas, ¿sí? Es decir, que si son 12 meses y se tendría 4 semanas por mes, hay, en este caso, hay 4 meses que tendría una semana por demás, es decir, una semana adicional. ¿Ya? Entonces, para ser más claro, en el año existen 52 semanas, eso ya está establecido de acuerdo a cada calendario que se va elaborando de forma anual. Entonces, son 52 semanas al año. Si yo divido esas 52 semanas entre 12, ¿no? Tendría 4.33, ¿qué cosa? En este caso, semanas, ¿no? 4.33 semanas. Es decir, no estoy hablando de 4 semanas o 5 semanas, estoy diciendo 4.33 semanas. Tomando en cuenta de que ya estamos sacando un promedio, realmente hay meses que tienen más semanas, otros meses que tienen menos semanas, ¿no? Bueno, por ejemplo, el mes de febrero tiene menos semanas que un mes normal como enero, que tiene hasta el día 31. Bueno, pero hemos sacado un promedio de semanas, 4.33 semanas. Esas 4.33 semanas por las 48 horas semanales que trabaja el trabajador hombre, pues llegamos a determinar que un hombre trabaja 208 horas al mes. En cambio, la mujer, las 40 horas a la semana por 4.33 semanas, trabajaría
173 horas al mes. Esto es importante calcularlo. ¿Por qué? Porque cuando nos va a tocar elaborar, en este caso, las horas de trabajo, va a ser importante tener estas horas para los cálculos. El bono de antigüedad, por ejemplo, no el bono de antigüedad, sino el bono este de, el bono por, a ver, venimos por acá, el bono por frontera, ¿no? Bono frontera, las vacaciones, ¿qué más? El bono dominical, las horas extras, eso se va a calcular en función a estas horas. Eso tomen en cuenta muy bien. Por eso se hace este cálculo, ¿no? Entonces, fíjense, yo trabajo 48 horas a la semana el hombre por 4.33, ¿no? Semana se puede decir por mes, entonces 207.84, se redondea hasta 208 horas al mes. Lo mismo pasa con la mujer, fíjense, ¿no? 40 horas a la semana por 4.33, llegamos a determinar 173 horas, redondeamos ahí, ¿no? Ok, tendríamos eso de ahí, ¿no? 173 horas al mes la mujer y 208 horas al mes el hombre. Fíjense, hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia ahí en lo que son horas. Con esa hora nosotros ya podríamos, con estos datos de acá, ya podríamos nosotros comenzar a resolver este caso de estudio, donde dice, ok, resulta que, por ejemplo, se pide que elabore la planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes de mayo de 2016 de acuerdo a la siguiente información. Fíjense, el administrador tiene un sueldo básico de 8.000, tiene una antigüedad de 16 años y presenta factura por bolivianos 3.000 y tiene un anticipo de bolivianos 1.000. Entonces todos estos datos vamos a tener que registrar para la planilla del administrador. Es decir, acá, ¿no? Acá, el administrador, que sería el gerente general, tenemos 30 días, 8.000, tenemos un bono de antigüedad, ¿no? Y aquí tenemos el anticipo de 1.000, ¿no? Entonces, ahí ya vamos descontando. Ya, eso lo vamos a ver en clases presenciales, vamos a solucionar. Fíjense, estos casos de estudio no son largos como lo que estábamos viendo otro día. Fíjense, aquí también tenemos el tema del registro de contable de este caso de estudio, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento. No se preocupen. Entonces, esta unidad en la parte teórica la hemos acabado nosotros el día de hoy y restaría solamente ver la parte práctica, ¿no? De los elementos del costo, la parte práctica de lo que es el manejo de todo lo relacionado a las materias primas a través de CARDEX y lo que es la mano de obra, ¿no? La mano de obra directa, lo que se hace referencia a la elaboración de una planilla de sueldo, como acá, ¿no? Para hacer la distribución de los costos. La idea es esto, llegar acá, ¿no? Aportes y acá, ¿no? Sueldos y salarios directos, mano de obra directa y mano de obra indirecta y directa, ¿no? Y aquí comenzamos a realizar los asientos. Es decir, que esta mano directa y indirecta van a ir al costo de producción. Y la parte de sueldos y salarios es una cuenta de gastos que va directamente al estado de resultados. Ya, eso lo vamos a ver en clases, Robert. ¿Ok? Ya la parte práctica. A ver, vámonos ahora a la asistencia, que es lo más importante, ¿no? Para ya ir terminando la clase del día de hoy. Contabilidad de costos. Fíjense aquí, a ver, hoy 2 de mayo, Bianca Leticia se encuentra. Presente, Lisen. Muy bien. Sonia Espinosa. No está, ¿no? Jade Espinosa. Se encuentra Jade Espinosa. Ok, muy bien. Sí, dígame. Sonia estaba en clase, nomás que se le cortó el internet y por eso no está ahorita. Sí, aquí la estoy viendo ya, Sonia Espinosa. Sí, está ahí. Ok. Adriana Gutiérrez. Presente, Licen. Muy bien. Nani Herrera. No está, ¿no? José Carlos Maitane.
No está tampoco. Carla Muñoz. No está. Jocelyn Pizarro. Tampoco, ¿no? A ver, Geraldine Siles. Presente, Licen. Muy bien. Josué Vargas. Josué. Presente, Lisa. Muy bien. Leonardo Villasante. No está, ¿no? Eka Centeno. Presente, Lisa. Ok, aquí tengo 3, 6, 7. Ustedes son 1, 2, 4, 6, 8. Veo que son 8. ¿Quién no ha sido tomado en cuenta? 2, 4, 6, 7. Josué, ¿no? Josué. Josué. Leonardo Villasante. ¿Quién está? Jocelyn Pizarro, ¿no? Jocelyn creo que está, pero aquí. Ok, acá tomamos su asistencia. Ya, ok. Listo, jóvenes. Por hoy vamos a quedar aquí. Nos vemos directamente el día jueves en la clase presencial, ¿ya? Otras cosas, jóvenes, antes de que cortemos y antes que se me olvide. Hablé con la dirección académica. Yo tengo, este mes de mayo justamente tengo unas actividades, unos compromisos laborales que no pude postergar. Y bueno, en realidad yo le solicité a la dirección académica que volvamos al horario en el cual me habían asignado en su momento cuando comenzamos el semestre, que es el que manejábamos, es decir, el tema de ingresar a las 7:45 y retirarnos a las 9:15, ¿ya? Entonces me dijeron de que sí iban a hacer el cambio a partir del día jueves, entonces comenzamos en ese horario, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? Bueno, Ok, Lisa. solamente era eso, joven. Carla Muñoz dice, ¿no? Volví a entrar, recién me acaban de llegar. Ok, voy a tomar su asistencia, Carla, ya, no se preocupen, yo ahorita lo veo eso. Listo, quedamos así, bueno, hasta el día jueves entonces. Listen, por favor. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. ¿Sí? Listen, disculpe, mi señal estaba mal, no pude responderle Sí, sí, a las... sí, correcto. Ah, ya, gracias, Listen. Bueno, listo, pues, buenos días, jóvenes, y nos vemos el jueves. Hasta luego, Listen. Hasta luego.